En este foro agro, y a mí en lo personal me da mucho gusto estar aquí en el escenario con Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Bosco, gracias. Gracias, Víctor. La verdad, un honor para el CNA estar aquí, coadyuvando los esfuerzos del financiero Bloomberg para entender mejor al sector agroalimentario, que fue lo que ofrecimos en la campaña del CNA. Estuvimos hace aquí un año invitados, lo cual agradecemos. Venía muy preocupado, era nervioso por el tema de entrevistas y todo. Después de un año vengo igual de nervioso. Pero, oye, parece un privilegio estar aquí reposicionando el sector agroalimentario con una visión de largo plazo. Varios temas que comentar, Bosco. Ayer fue un día importante para el sector porque, por una parte, se finalizó la ronda 7 del Telecán, y uno de los 3 capítulos que ya concluyeron tiene que ver con el sector. Ahora nos vas a platicar. Y el otro fue la presentación de esta Agenda 2030, la visión 2030 del sector, que también nos vas a comentar más adelante. Pero me gustaría empezar esta conversación con el tema Telecán. ¿Qué les transmitió ayer el secretario Guajardo a los empresarios que están representando al sector privado en el cuarto de junto? ¿Cómo va la negociación? ¿Cuál es la visión que tiene el sector empresarial sobre la negociación del Telecán, Bosco? Pues la visión del CNA es que México hoy por hoy está viviendo su crisis geopolítica más relevante del México moderno. Y me atrevo a decirlo que desde la expropiación petrolera del 38. Y Estados Unidos está viviendo su propia crisis también. Y puede decir desde Kennedy, desde Martin Luther King, llegó un hombre populista que ha dividido a su sociedad, que ha agredido a sus vecinos, a sus socios, y que ahora con su último tema de aluminio y acero, pues ahora es una agresión al mundo también. Entonces, el sector agroalimentario, liderado por el Consejo Coordinador Empresarial, armó toda una estrategia. Esa estrategia es con nuestros mejores asesores, con despachos en Washington, con expertos en cada una de las materias, de las 30 mesas que llevamos, algunas transversales. El CNA participa con 3 de esas mesas, de las cuales una cerró. Te puedo decir que la mesa de medidas sanitarias y fitosanitarias pues avanzó mucho, mas no logramos todo lo que queríamos. Estuvimos todavía el domingo en la noche hasta medianoche entre subsecretario Baker, tu servidor, presidente del CCE, coordinando y haciendo los mejores esfuerzos. Pero bueno, México de 3 mesas de negociación ya cerró 6. Posiblemente estaremos muy cerca de las 15 en muy corto plazo, y eso quiere decir que estamos al 50% del avance de las negociaciones de NAFTA, que aún con el comportamiento de nuestro vecino del norte, el presidente Donald, pues ya vamos en la 7ª y vamos por la 8ª ronda. Sigue avanzando esta marcha lenta. Cada vez más presiones del sector agroalimentario estadounidense, que hemos hecho un trabajo con el American Farm Bureau, la Federación Canadiense, y el sector privado de los 3 países, diciéndole a sus gobiernos que no queremos ser moneda de cambio, que queremos construir NAFTA, que hemos crecido 4.5 veces. En el caso de México, cuando inició NAFTA, me tocó participar en el 91-94, exportábamos $4,000 millones al mundo. Hoy estamos ya hablando de 32.500 millones de exportaciones al mundo. Entonces, grandes oportunidades por fortalecer el bloque más exitoso en el mundo, y que realmente nuestros enemigos están fuera del bloque. O sea, tenemos mucho que hacer ahí. Nos decía más temprano Francisco de Rosenzweig que el gran riesgo en la negociación es el tema de temporalidad en productos agroalimentarios. Ahí la postura de los empresarios mexicanos ha sido de rechazo abierto a esta prueba. ¿Se mantienen firmes? Pues mira, yo veo que este es un tema de carrera de obstáculos. Y los obstáculos, el más alto, lo tenemos en el tema de las reglas de origen, del sector automotriz, del 62.5 al 85, con el 50 de Estados Unidos. Creo que en grado de importancia sigue el tema de estacionalidad. Tenemos el tema también del capítulo 11, el capítulo 19 y el capítulo 20 en solución de controversias. Y tenemos también el tema de solución del sunset, de evaluación cada 5 años. Entonces, por parte se van a ir resolviendo. Yo lo que veo es que NAFTA sí va, que Estados Unidos va a tener que moderarse, que esta última agresión fue al mundo y el mundo va a responder. México está esperando saber cuándo implementan los aranceles para después México tomar decisiones, que ahí la iniciativa privada y gobierno estaremos de acuerdo en que sean prudentes, que sean en el timing, que sean certeros, pero que sean contundentes también. Sabemos que es un hombre que escribió un libro, sabemos cómo se ha comportado. Si te ve débil,
se va sobre ti y te atropella. Entonces, México necesita una posición digna para poder seguir construyendo y fortaleciendo esta gran región que es Norteamérica. Y Norteamérica, entiéndase, desde Alaska, Canadá, Estados Unidos y México, porque Estados Unidos lo entiende que son ellos nada más y Canadá. En otro carril corre otra negociación muy importante que es la del Telecuem, el Tratado de Libre Comercio con Europa, en donde el sector agroalimentario también ha sido un protagonista en las negociaciones y también ha encontrado sus propias complicaciones. Igual en mesas anteriores esta mañana se hablaba del tema de los quesos, los lácteos. No tenemos reglas de origen porque creo que nada más indicaciones geográficas. ¿Ahí cómo van, Bosco? Pues mira, pero esperábamos cerrar, estuvimos ahí del 18 al 22 de diciembre, casi pasamos Navidad allá en Bruselas. El sector agroalimentario es el fiel de la balanza. Podría decir que el 80% del peso del Telecue es el sector agroalimentario y está también las inversiones Estado-Estado. Y pues bueno, haciendo nuestro mejor esfuerzo. También cuarto de junto con el secretario Guajardo, que hemos hecho muy buen equipo con él, nos recibía a las 4 de la mañana gestionando posturas con la cadena productiva, dando concesiones, pero también exigiendo el acceso de mercados. Europa no está comportándose bien el acceso para la carne de res mexicana, para la carne de caballo mexicana con el tema de reglas de origen, está muy duro con el tema de indicaciones geográficas que también vienen a afectar a Estados Unidos. Pero el sector agroalimentario, a través del CNA, construyendo para también cerrar el Telecue. Mas, sin embargo, quiero compartirles aquí que la visión nuestra es queremos concluir NAFTA y Telecue para luego seguir con los siguientes tratados. Traemos una agenda muy fuerte. Es la agenda más importante en la historia de nuestro país, pero necesitamos privilegiar la esencia para luego privilegiar las velocidades. Es un gobierno que va de salida y tenemos que ser muy cuidadosos. Lo que va a pasar nos va a marcar para los próximos 25 años en el tema económico, pero también las elecciones que tenemos en puerta nos van a marcar los próximos 25 años en el tema político. Entonces, prudencia, esencia y después velocidad. Esa visión está muy ligada a esta agenda que se presentó ayer, Bosco, la 2030, en donde claramente se perfila la visión del sector a largo plazo. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Pues mira, afortunadamente, y creo que aprendimos, le pusimos muchas ganas en este sexenio a sacar la gran reforma estructural del campo mexicano. Por X o Y circunstancias, la incidencia de la reforma fiscal y todo no se pudo llevar a cabo. Celebramos los esfuerzos de la Secretaría de Agricultura y del subsecretario Narváez y el secretario Calzada, que sacaron también una visión de largo plazo. Tenemos la visión del CCE también de largo plazo. Tenemos el proyecto Vida que se acaba de presentar hoy aquí con Pepe Cacho y Pedro Padierna. Está la visión también del CNA. Y te puedo decir que afortunadamente todos tenemos la necesidad de ver hacia el futuro, de tener una visión transeccional, de construir por un campo, de construir desde el tema de presupuestos, agua, recursos, tecnología, el tema de los pequeños agricultores, de los medianos, de los grandes, porque esta es una visión integral del campo mexicano. No se escapa ningún sector, el agrícola, pecuario, agroindustrial, hortofrutícola, pesca, acuacultura y forestal. ¿Qué hicimos? Contratamos a despachos que nos asesoraron, entrevistas con el sector público, con el sector privado, con nuestros vicepresidentes, con asesores internacionales, modelos que nos especializamos en modelos de Brasil, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Honduras, la Unión Europea, Estados Unidos. Y bueno, derivado de todo lo anterior, construimos 72 escenarios, 12 para cada modelo desarrollado, 240 líneas estratégicas de acción, más de 300 indicadores de medición y 40 recomendaciones de política pública, que creo que es el gran talón de Aquiles que padece nuestro país. Poder estar negociando, como ya lo decían, un presupuesto cada año después de que ya se dieron las cosechas, no nos lleva a ningún lado. Tenemos un campo muy exitoso, pero tenemos un campo muy débil también. Necesitamos balancear esos temas. Necesitamos la certeza de qué vocación de las tierras, qué producir para los mercados que estén demandando hacia el futuro. Somos el país más abierto del mundo, con 12 TLCs, con 49 países. Entonces, México, aparte le sumas con una pirámide poblacional muy atractiva. Tenemos un problema ahí en esa pirámide poblacional que la edad promedio del sector agroalimentario en el campo es mi edad, son 58 años. Necesitamos bajar ese promedio de edad.
necesitamos que los jóvenes retenerlos, necesitamos investigación y desarrollo. Estamos trabajando a través de la Fundación, también con el proyecto Dual, para capacitar a los jóvenes de escasos recursos principalmente, para integrarlos a las empresas del sector agroalimentario. Entonces, ver en el largo plazo, creo que es muy afortunado, lo estamos haciendo tanto privadamente como públicamente, pues para generar un valor agregado, cadenas de valor en este gran país que nos ha dado todo. ¿De qué diagnóstico se parte, Bosco, para plantear estos escenarios a largo plazo? Pues mira, lo que te quiero decir es, un diagnóstico es, primero, no políticas públicas de largo plazo, no las tenemos. Tenemos el tema también del clientelismo, sí hay clientelismo en el campo. Tenemos problemas de corrupción también, en todos aspectos. Tenemos problemas de seguridad. Tenemos problemas donde no hay una libre tenencia de la tierra. Tenemos problemas de acceso a la tecnología, de dispersión geográfica. Tenemos problemas de algunas tecnologías limitadas. Tenemos problemas de, ¿qué te puedo decir? El acceso limitado de la tecnología, llámale desde Internet a ciertas zonas del país. México todavía no está con todo Internet. Tenemos temas también muy delicados en cuanto a infraestructura para almacenamiento seco y almaceno de red fría. El tema de las mermas, estamos hablando del 32% de la producción nacional son mermas que se desperdician. En este plan traemos proyectos que si invertimos X cantidad vamos a dar a un 16% en los próximos 20 años. Tenemos el tema de seguridad que mencionaba, que realmente a las personas y a los productos. Entonces, de ese diagnóstico partimos, evaluamos qué había pasado en los países que mencioné anteriormente, vimos qué podía ser replicable en México, cómo lo podíamos tropicalizar en nuestro país y cómo podíamos construir un mejor escenario. ¿Cuáles son los retos del campo mexicano, del sector agroalimentario? Bosco, en la mesa anterior lo decía Manuel, pues tenemos el reto de que en unos años vamos a hacer más población, crece la población, pero tenemos la misma tierra y quizá seguramente vamos a tener menos agua. O sea, ¿cómo producir más alimentos? ¿Cuáles son los retos ahí? Pues mira, ¿cómo hacerlo? En el mundo pasaríamos en el año 2050 a 9.300 millones de habitantes. En México para el 2030 seríamos alrededor de 160 millones de habitantes. Los retos son la tecnología, la agricultura intensiva, la capacitación, los presupuestos, la mancuerna público-privada, la agricultura por contrato. Entonces, hay mucho que hacer y sobre todo si nos enfocamos ya a una unidad de producción, pues la agricultura 4.0. Desde maquinaria tecnificada, vía satélites para precisión, el tema de fertirrigación, presurización, manejo de agua, uso sustentable del suelo, el tema de mercados, agricultura por contrato, el tema de conectividad, el tema de valor agregado. Entonces, tenemos un gran potencial y te traigo aquí México como gran potencia agroalimentaria. Esto lo elaboramos entre Zagarpa y el CNA y así en resumen te puedo decir que México hoy por hoy en lugar mundial estamos en los primeros lugares de aguacate, jitomate, chiles y pepino, segundos lugares mundiales en limón, tercero de fresa y frambuesa, cuarto de nuez, quinto de cebolla y 14. O sea, somos un equipo muy importante en el mundo. En el caso de Huachinango somos el primer lugar mundial, en pulpo somos el tercero, en tiburón el cuarto, en atún el sexto. Te puedo decir que en sanidad México pertenece a una región de Norteamérica, que es la región NAFTA, que se llama NAPO, es North American Plant Protection, donde cuidamos la sanidad de nuestra región. Y eso es un activo que vale la pena cuidar. Te puedo decir que México, Australia, Estados Unidos y Portugal y Suiza son los 5 países que están libres de las principales plagas y enfermedades del mundo. Entonces, ese es un gran activo y una gran patente que hay que cuidar. Entonces, yo veo un campo con mucho futuro. Te entrego nuestra visión 2030, que es un resumen condensado, que creo que si lo trabaja, bueno, la primera intención es el discurso del sector agroalimentario. La segunda intención es presentárselo a los candidatos de todos los partidos, compartirlos con ellos, ya lo estamos haciendo. La idea es que los candidatos y sus equipos especializados agrícolas compartamos esa visión de este país y que el que gane por la vía democrática tenga ya este gran tema y que el primer día de su gobierno pueda construir junto con el sector agroalimentario la visión 2030 que nos va a llevar pues, a hacer un campo más productivo, más exitoso. Es uno de los temas que traigo aquí preparados, pero bueno, ya que lo tocas, ¿qué demanda el sector agropecuario empresarial de los candidatos a la presidencia?
¿Qué demandamos? Pues mira, yo creo que el primer punto es honestidad. Honestidad, preparación, capacidad de gobierno, liderazgo, que arme un equipo que convenza, que tenga un equipo fortalecido, que realmente sea alguien que tenga un pasado impecable. Creo que pues, la honorabilidad se proyecta, se exige y se demuestra. Entonces, eso es lo que le pediríamos a los candidatos, que quieran a su país, que quieran construir, que lo hagan decentemente y que fortalezcan a nuestra república. México lo que hoy por hoy necesita es fortalecer a sus instituciones. Tenemos grandes instituciones, como Banco de México, tenemos un sistema electoral independiente, pero me gustaría también más fortaleza, por ejemplo, en mi caso, en la Secretaría de Agricultura. Faltaría, perdóname, faltaría ahí solidez institucional en el campo mexicano ante el cambio de gobierno. Lo que quiero ver yo es una Secretaría de Agricultura más participativa. Me fue muy mal en mi toma de protesta cuando le pedí al presidente Peña Nieto que considerara al secretario Calzada en las negociaciones de libre comercio. No cayó nada bien eso. Pero qué casualidad que a los 3 meses el secretario Sonny Perdue de Estados Unidos ya había nombrado un subsecretario para las negociaciones. Entonces yo quisiera ver una agricultura con más fuerza, con más participación en los tratados de libre comercio, con más injerencia en la toma de decisiones, con más capacidad para influir en la Secretaría de Hacienda para los presupuestos que se necesitan. Entonces yo quiero fortalecer a nuestra Secretaría. ¿Han tenido acercamiento con los equipos de los candidatos o apenas se van a dar esos acercamientos a partir de esta visión 2030? Ya tuvimos acercamiento con los equipos, nos faltan ahorita nada más los candidatos independientes, con los 3 más importantes ya estuvimos con ellos y los independientes los estaremos haciendo a la brevedad para compartirles también nuestra visión 2030. Y que quede claro que el campo pues no puede estar sujeto, supeditado a los cambios políticos, como se mencionó aquí, que se tenga que reinventar cada 6 años o cada 3 años o cada año. Es la producción de alimentos, la vital producción de alimentos, donde el mundo quiere soberanía alimentaria, donde la FAO nos dice que debemos de producir el 75% de lo que consumimos. Hoy por hoy estamos produciendo el 55%, pero hay una gran área de oportunidad. Producimos 22 millones de hectáreas, podemos llegar a 26. Entonces, eso sumado no nada más al libre comercio, sino a la producción interna, tenemos 4 millones de hectáreas para explotar, más toda la aportación tecnológica para hacer una agricultura intensiva, no extensiva. Lo mencionaste hace un momento, el tema de la sustentabilidad ambiental, también en la mesa anterior se comentó pues la opción de las energías renovables. La pregunta es el cambio climático, el reto del cambio climático en el campo. Oscar. Mira, antes quisiera preguntarte cuáles 6 ejes son los que estamos evaluando. Adelante. La investigación y desarrollo, el encadenamiento productivo, comercialización y diversificación, sustentabilidad y cambio climático, bienes públicos y un factor muy importante que no porque lo menciona el último sea el menos importante, es el más importante, el bienestar laboral. Ahí hemos hecho muy buen equipo con Secretaría de Agricultura, con el distintivo DEER, estamos trabajando con México Calidad Suprema también, estamos trabajando también, estamos esperando que la presidencia nos dé ya el tiempo de la firma del acuerdo de los trabajadores migrantes. Tenemos un grupo importantísimo de indígenas que están trabajando en el campo y la idea que es darles mejores condiciones, de darles temas de capacitación, atender su tema de crecimiento personal y de su crecimiento económico. Entonces, estamos trabajando en todas estas áreas. Queremos sumar y queremos contribuir por este gran país, México. Y qué bueno que lo tocas, porque ahora que estaba yo sentado ahí, mi vecina de asiento me dijo, cuando hicieron una pregunta en la mesa anterior, ¿cuál será la prioridad en el campo mexicano? ¿Cuál tendría que ser el tema más importante? Y ella misma me respondió, me dijo, capacitación, transferir conocimiento a la gente. Y bueno, esto está ligado a lo que mencionas ahora, del bienestar laboral. Totalmente de acuerdo. Yo soy de la idea que la función social de las empresas es generar utilidades. Para poder repartir riqueza necesitamos generarla. ¿Qué le pedimos al gobierno? Que nos dé las condiciones para que eso se genere. Y quiero repetir un tema porque lo hemos sufrido y es un tema que necesitamos atender. El tema de la seguridad se nos está desbordando, tanto de las personas como de nuestros bienes. Entonces necesitamos de nuestro gobierno que nos dé las condiciones de estabilidad para poder crecer, derramar riqueza, capacitar, educar, retener a los jóvenes en el campo, somos la 12ª potencia exportadora, entonces podemos ser la 8ª sin ningún problema. Somos la 3ª en Latinoamérica después de Brasil y Argentina.
Entonces, el potencial de México por ubicación geográfica, talento humano, la calidad que tenemos de mano de obra, tecnología, tenemos la opción de poder aspirar a los primeros niveles del mundo. Me duele que a veces nos ven en mejores condiciones afuera que como nos vemos nosotros aquí adentro. Claro. Y yo creo que uno de los grandes retos también es aprender a trabajar en equipo. Mi experiencia personal la logré hasta el año 2000, que fue cuando formamos una empresa integradora. Esa empresa integradora venía del NAFTA, fue una creación del gobierno de Salinas para trabajar en equipo. Fueron las cooperativas europeas de la posguerra. Y pues bueno, la verdad ha sido una excelente experiencia, pero eso lo tenemos que trasladar a todo. El proyecto Vida lo está generando. Si no armamos sinergia, no vamos a poder competir. Hay agricultores brasileños que un solo agricultor tiene la misma tierra que todo un sector productivo. Entonces, México necesita ser más competitivo, pero gran parte de esa competitividad es el trabajo en equipo con la estabilidad que nos ayuda a generar nuestro gobierno. Hablas de seguridad, seguridad de las personas, de las empresas, seguridad física y seguridad agroalimentaria es el tema, la clave, ¿no? Es un tema que finalmente también nos lleva a algo más importante, superior, que es la seguridad nacional, la relación entre seguridad alimentaria y seguridad nacional. Pues mira, yo lo que he leído es que la estabilidad de los faraones egipcios iba proporcionalmente a sus inventarios de grano y al tamaño del ejército. El tema de la caída del muro entre Estados Unidos y Rusia, pues fue por el embargo del trigo, uno de los factores importantes. La primavera árabe fue la subida muy fuerte del precio del trigo. Entonces realmente, con estas personalidades como la que tenemos en América del Norte, creo que son avisos de que necesitamos ser más competitivos y ser menos dependientes. Decía que la FAO nos está recomendando un 75%, ahorita estamos en un 55%. O sea, tenemos una gran área de oportunidad para depender menos de las importaciones. Lo podemos generar aquí, lo podemos también traer de otros países, pero qué mejor oportunidad que dar oportunidades en México y que lo generemos aquí. Para ir cerrando esa brecha alimentaria que mencionas, ¿las políticas públicas que tenemos en México son adecuadas? Mira, sí son adecuadas algunas, otras no se implementan. Los presupuestos mutuanales, que creo que son un tema vital, no está en la agenda. Yo lo que te puedo decir es que traemos en el estudio, como te decía, 40 recomendaciones de política pública, que no quiero entrar en detalle porque no nos alcanzaría el tiempo, y más de 300 indicadores. Aquí quiero mencionar que esto es novedoso. ¿Por qué razón? Porque viene el primer observatorio agrícola y forestal, donde ese observatorio va a ser privado y vamos a compartirle a la academia y vamos a compartirle al sector público los avances año con año. Si lo quieres como semáforo, verde, amarillo y rojo, que cómo vamos en la visión 2030 del sector agroalimentario en ese año con las acciones que se tomaron para ir haciendo una retroalimentación dinámica y poder ir mejorando cada año y tener la mira puesta en esos próximos 20 años y tratar de salir lo menos posible de ese rumbo y poder inyectar los recursos o las acciones humanas o la legislación para que se pueda llevar a cabo un buen fin y una visión 2030 exitosa. ¿El Consejo Nacional Agropecuario está satisfecho con esto que tú has llamado la gran reforma estructural del campo mexicano que se ha venido haciendo en los últimos años? Lo que pasa es que no hubo reforma estructural. Sí, claro. No hubo. Entonces, nosotros trabajamos por ello, concurrimos a los foros. Entendimos también que el gobierno se vio en complicaciones por la reforma fiscal. Sí, fue el gran pendiente. Digamos, el gran pendiente. Por esa razón nace esta idea. Cuando no se llevó a cabo la reforma estructural, nace esta idea y afortunadamente tanto Zagarpa como el CCE, como nosotros, como el Proyecto Vida, estamos viendo en el largo plazo y queriendo construir por un mejor México. Están aquí las herramientas, los instrumentos, las ideas, los escenarios. ¿Cómo articular todo para ir poniéndolo en marcha, Bosco? Pues mira, primero compartiéndolo con los candidatos a la presidencia. Ellos están retroalimentándose ahorita para darnos también sus observaciones y la idea es el 1 de julio, quien la democracia decida, poder sentarnos con ellos ya con un trabajo preaprobado para poder construir, ver a quiénes si van a tener alguien de transición o va a ser ya el secretario de Agricultura en turno, poder también conversar con ellos y decirle, oye, necesitamos a alguien que conozca del tema, que tenga todo el perfil para poder construir un plan de largo plazo con las mejores personas del candidato que resulte ganador. Es importante el tema de las energías renovables. Hay muchos recursos que se pueden aprovechar en el campo, ¿no?, para hacerlo. Mira, yo creo que el tema del agua
El agua, sí, El claro. tema del agua, por ejemplo, yo trabajo para una compañía transnacional, pero si no tienes todos tus sistemas agrícolas presurizados, no puedes ser proveedor de ellos. Estamos también trabajando con paneles solares para amortiguar también pues, una parte de costos y otro menos emisión de CO2 a la atmósfera. Traemos el tema del mejoramiento de suelos también, el tema de siembras que son en áreas críticas por las pendientes para evitar erosión en los suelos también. El tema de cada vez usar maquinaria más sofisticada que genere menos emisiones y genere más productividad. Entonces, hay muchas áreas de oportunidad. El tema de respetar los mantos acuíferos. Me atrevo a decir que el 90% de los mantos acuíferos de este país están sobreexplotados. Entonces, ser respetuosos, y nos pronunciamos desde el CNA por una agricultura sostenible y sustentable, pesca y forestal. Antes de estar aquí, platicamos ahora sí que atrás de cámaras, que me pareció muy interesante el uso que se está haciendo de la tecnología para eficientar costos, para tener mayor rendimiento en los cultivos. Cuéntanos un poco lo que se está haciendo en el campo mexicano. Pues a nosotros nos ofrecieron el NAFTA 1.0 que nos iban a dar las mismas condiciones para competir contra nuestros principales socios. Y ese es un gran tema. ¿Qué estamos haciendo? Semillas mejoradas, fertirrigación, el tema de monitoreo satelital para predicciones del clima. Tenemos sensores en los suelos, en todos los campos, para medir la evapotranspiración, para saber exactamente cuándo regar y cuándo no. Traemos fotografía satélite para el tema de qué lotes fertilizar con qué nutrientes. Traemos el tema también de los tractores ya automatizados con GPS para hacer más eficiencia su rotación, el tema de almacenajes especializados con manejos de atmósfera controlada, el tema de mecanización, las oportunidades y capacitación de nuestro personal para hacer más productivo el campo. Si no te integras en toda esta cadena y le sumas una agricultura por contrato, un conocimiento de la demanda que hay, y no equilibras todo este proceso, pues estás en serios problemas. Entonces, trabajar en la agricultura 0.0 es una garantía de sobrevivencia, es una garantía de oportunidad, y México tiene el talento, tiene las oportunidades, y pues necesitamos trabajar juntos, gobierno e iniciativa privada, pues para poder construir un campo más fuerte. Agricultura 4.0, digamos que es la parte donde más se ha profesionalizado el sector, donde más se ha especializado, pero también se ha mencionado aquí que hay una parte del sector que no es ganadora ni exitosa. Ahí también hay retos. Un gran reto. Yo diría que es un reto y es una hipoteca social que tenemos. Tener un 50% de la pobreza en este país es una vergüenza. Aquí el tema es cómo cada quien con su responsabilidad, como lo está haciendo el Proyecto Vida, como lo está haciendo el CNA, aquí está nuestro vicepresidente de la fundación del CNA, como lo queremos hacer junto con nuestro gobierno para generar oportunidades en los pequeños agricultores, para potenciarlos a ser medianos y medianos a grandes. Es el tema de organizarlos, de capacitarlos, las empresas del CNA están comprando ya directamente a ellos para generarles más valor, les están transfiriendo tecnología, los están apoyando con el crédito directamente, el gobierno también está jugando un papel ahí. Entonces, si no resolvemos el tema de la pobreza en este país, nadie está seguro y no tendremos un futuro, y creo que es una responsabilidad y es un compromiso por nuestro país. Acabas de mencionar un tema importante que es la parte de financiamiento. ¿Cómo está el financiamiento en el campo? Es un sector que, si vemos las estadísticas más recientes, pues es el sector más dinámico de la economía, ¿no? Por mucho, en los últimos años. Eso pues también se entendería que está creciendo, pues porque viene acompañado por mecanismos financieros adecuados. Es uno de los insumos más importantes, sobre todo no para los cultivos de un ciclo para otro, para los cultivos de largo plazo ahí es vital, pero el financiamiento ha estado creciendo a tasas del 14% promedio. Es un insumo vital, cada vez más bancos participan. Tenemos también a mucha gente de la industria que no estaba ligada al campo, que ahora está participando con las nuevas tecnologías, ya están siendo socios de invernaderos, de cultivos de exportación, del tema también que es del sector agroalimentario, que es el tema de la producción de cerveza y tequila. Total, oportunidades hay, el financiamiento crece, tenemos el campo muy exitoso, tenemos el campo rezagado que hay que atender. Y lo que estamos buscando en CNA con esta visión también es equilibrar estos temas. Claro. Y ayudarnos todos, porque si no nos ayudamos todos, vamos a tener grandes problemas que al rato van a ser incontrolables. Muy bien.
Déjame ver si tienen ya listas preguntas del público. Es que no, porque se nos va a acabar el tiempo. Sí, tienes una pregunta, si quieres pásamela o la quieres comentar. Gracias. Muchas gracias. 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 Bien, bueno, vamos viendo, gracias. Dice, ¿por qué defender a la papa por medio de amparos y en contra del gobierno mexicano a la vez que se alaba la labor en la negociación agropecuaria del Telecán? No entiendo por qué me hacen esta pregunta. Soy tercera generación de productores agroalimentarios y la papa ha sido clave desde mi parto. Se pagó ahí, y mi primaria y mi escuela. Entonces, me debo ese cultivo. Yo ya no llevo ese tema. Es un tema que lleva a Gerardo García Menaut, que es el presidente de Compapa. Pero les quiero decir algo, y créanme que a mí en lo personal y a la Confederación de Productores de Papa nos costó mucho trabajo. Fue un tema donde primero el sexenio del presidente Fox nos intercambió por la exportación de cerdo. Después el presidente Calderón nos intercambió por el acceso de México al TPP. Y después el sexenio del presidente Peña decidió, pues bueno, fueron 3 procesos de la Secretaría de Agricultura y luego después un proceso de la presidencia en contra de nuestro sector. ¿Qué hizo el sector? Consiguió los mejores abogados, los mejores asesores, se estaba violando la Ley Federal de Sanidad Vegetal y el sector papa lo único que hizo fue, en base a ciencia, defender la sanidad de los suelos y de las plantas. Y para nuestra suerte aquí quiero hacer un reconocimiento muy especial al Poder Judicial de la Federación, que tomó el caso, que ha sido, me dio mucho gusto cuando vi en sus publicaciones que el caso de la papa lo nombraron como una sentencia relevante. Entonces es un tema que no tiene que ver con el libre comercio, es un tema de defensa digna de la sanidad de nuestros suelos, que es un patrimonio. Hace rato mencionaba que México pertenece a NAPO, que es North American Plant Protection, y es un activo. Y si perdemos nuestras tierras por plagas e enfermedades que importemos de otros estados, como lo hemos hecho, como lo hemos traído de Estados Unidos y de Canadá, pues bueno, pero hoy por hoy les puedo decir que es el caso más exitoso en contra de la acción del Estado que ha venido a poner en peligro a la sanidad de los suelos y las plantas, y no tiene que ver nada con NAFTA, pero que es un tema que el sector privado tiene derecho a hacer uso de los mecanismos que les da el Estado para su defensa. Bien, sobre el plan B se habla de diversificar exportaciones, buscar fuentes alternativas de abasto de alimentos para México. ¿Qué opinión tienes? El plan B yo lo ligaría a que nuestro vecino del norte, el presidente Donald, denunciara la 2205 para salirse de NAFTA. Ahí entra la OMC y los aranceles en la OMC para acceder a Estados Unidos andan en un promedio del 4.5 y ellos para acceder a México andan alrededor del 12%. Entonces, no nos pasaría nada. ¿Qué pasaríamos? Afectaríamos al consumidor. Eso sí pasaría. A lo mejor había una disminución de 0.7, 0.9 del PIB, pero yo soy de la idea que si tenemos una agresión con la que estamos viendo de nuestro vecino del norte, más vale transitar sin NAFTA. Si él decide denunciarlo, México no va a ser el que se va a parar de la mesa, pero México va a poner líneas rojas en muchos de los procesos, como es el tema de estacionalidad. Transitar en la OMC 2 años y medio para esperar que no se reelija y poder luego construir con el nuevo presidente de Estados Unidos y de Canadá una opción, pues mira, el CNA, esa es la visión que tiene. Con NAFTA o sin NAFTA tenemos futuro y creo que el tema es privilegiar la esencia de los tratados comerciales, sí diversificarnos, pero hacerlo prudentemente y gradualmente, de tal manera que cuidemos nuestras fortalezas para potenciar más el mercado internacional con la producción nacional y hacer más competitivo el campo mexicano. Aquí te piden tu opinión sobre la producción de granos en México. ¿Cuál es el futuro? Lo preguntan porque dice, bueno, México es exportador en productos hortifrutícolas, líder a nivel internacional, pero somos un importador de granos como maíz, soya, arroz, trigo. La estamos pasando muy mal. Yo soy productor también de trigo y de maíz. ¿Qué nos ofrecieron en el NAFTA 1? Igualdad de circunstancias de competencia que no se nos ha dado. Los países como Estados Unidos, que son nuestros principales socios, como Europa también, ellos lo que han hecho es subsidiar y apoyar a sus agricultores para que tengan la misma calidad que la gente de la ciudad y no migren. Y ese tema de los subsidios, por ejemplo, el Farm Bill, que se dedica y nace en el 29, la Gran Depresión, sigue más vigente que nunca. Los apoya mucho en tema de seguros, en tema de comercialización, en tema de exportación. Entonces,
Si México no les da las condiciones a sus agricultores para poder competir con sus principales socios comerciales en igualdad de circunstancias, vamos a ser más dependientes cada vez. El valor de las cosechas hace 10 años vale la mitad. Entonces, los que estamos produciendo granos la estamos pasando mal. Necesitamos políticas públicas que vienen esta visión 2030 de largo plazo y buscamos los equilibrios y que nuestro gobierno nos dé las condiciones de competencia para poder seguir siendo exitosos en la producción de granos en el país. Y hablando de políticas públicas, tengo aquí una pregunta. De alguna manera ya lo comentamos ahora, pero nos dicen, se ha señalado que en el campo hay una bipolaridad. Tenemos un campo exitoso, ganador, pero también un campo rezagado, olvidado, pobre. ¿Cómo una política pública puede considerar estas dos realidades? Pues yo creo que tenemos muy buenos ejemplos, como el de Proyecto Vida. Estamos ya trabajando en la fundación con el tema de la educación dual del campo. Traemos proyectos también para asesorar a los pequeños agricultores y hacerlos trabajar en equipo. Necesitamos también los fondos del gobierno para poder apoyar a esos agricultores muy necesitados. El tema de caminos, el tema de almacenajes, el tema de red de frío. Entonces, es una hipoteca social y es un gran rezago. Mencionaban hace rato también el clientelismo, cambiar el clientelismo, darle la libertad, el tema de la tenencia de la tierra, necesitamos también entrarle a este tema. Entonces, esa gran reforma del campo la traducimos a la visión 2030 y le estamos apostando a todos los agricultores, desde el más modesto hasta el más exitoso, y por fortalecer a este gran sector vital para poder poner en la mesa de los mexicanos 3 alimentos al día. Nos preguntan también, tal vez tengas el dato, el porcentaje en la negociación del NAFTA, del Telecán, que representa el agro. El agro en el PIB mexicano es el 8.5. En la negociación, en las mesas de negociación presidimos 3 mesas. Medidas sanitarias y fitosanitarias. Que ya se cerró. Que ya se cerró. Tenemos la medida de acceso comercial y tenemos la mesa laboral. Pero de los obstáculos que hay para NAFTA, el agro tiene el segundo obstáculo más grande después de las reglas de origen, y es el tema de estacionalidad. Entonces, en proporción, que me voy a atrever a decirlo, en porcentaje, ¿cuánto representa el agro hoy por hoy? Para NAFTA, me atrevo a decir que representamos el 30%, para el Telecue representamos el 80%, para el AC6 y el AC53, 80%. Con Sudamérica. Con Brasil y con Argentina. Para lo que es Alianza del Pacífico representaríamos alrededor del 72%. Entonces, el agro es vital para la apertura de nuevos tratados de libre comercio. Por esa razón queremos gradualidad y queremos privilegiar la esencia y no la velocidad. Bien, Bosco de la Vega, muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Gracias a todos, sobre todo a ti, Bosco, por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Agradecemos a Víctor Piz y por supuesto a Bosco de la Vega. Hacemos un descanso de 15 minutos y regresamos con más. Gracias.